Capítulo 3. La mente con dualidad. 1. Muchos del mundo occidental ven la dualidad, en lugar de la mente o el principio únicos. Eso dispersa las fuerzas, y uno no es capaz de sostener su mente en armonía, como cuando uno solo ve la fuerza única o el principio único y a uno mismo y a todas las cosas como partes integrales del uno. 2. Mirad, nuestro Dios es uno, dicen las Escrituras, y solo mediante la preservación de esta verdad fundamental, es como el hombre vive en armonía con su propia naturaleza. El hombre no es un ser separado, proyectado lejos de su fuente, sino que es creado dentro de la imagen de Dios y semejante a Dios. El hombre pierde las influencias benéficas de la causa creativa, las mismas que son suyas por el orden natural de las cosas, solo cuando él tiene la sensación de que está aislado, lo cual es la raíz de toda la maldad. Teniendo esta sensación de soledad, él ha imaginado toda clase de acciones contrarias a su bienestar, y a menudo está inclinado a culpar al sistema universal por su mala fortuna. En realidad todas son sus propias obras, ya que el universo no lo aísla, ni es responsable de las dificultades que surgen debido a su propio aislamiento. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dijo el Señor. Es el ofrecimiento del uno, a aquel que acepte su lugar legítimo en el orden divino de todo el esquema creado. 3. La dualidad es ocasionada por el pensamiento y la acción que no toman en consideración al todo. Sin embargo, una vez que se invierte el pensamiento de la dualidad, o se llevan los pensamientos a un solo punto de acción, entonces la dualidad es completamente eliminada. Es un hecho muy conocido que nosotros no podemos lograr nada teniendo un doble propósito, o incluso con una doble naturaleza. 4. En realidad no hay dualidad en la naturaleza. Existe lo positivo y lo negativo, el bien y el mal, lo caliente y lo frío, todos los opuestos, pero los opuestos, cuando se relacionan y reúnen, llevan el pensamiento a un propósito, una acción, un principio. Con respecto a los opuestos no es necesario reconocerlos como opuestos o contrarios entre sí. El reconocimiento esencial es el único propósito. Jesús siempre dijo que sus logros más grandes eran hechos con una sola actitud única o el propósito firme, como él lo relataba. Esa firmeza sí nos lleva hacia la unidad, en donde el principio siempre existe. Ahí es donde el principio siempre es inmanente. Entonces, en lugar de dualidad, ahí está ese ojo único, o yo soy único. 5. Muchos hindúes usan el yo, mientras que muchos usan el yo soy. Algunos creen que ahí fue donde primero empezó a manifestarse la dualidad entre el yo y el yo soy, y muchos creen que esta práctica implicaba dos actitudes o propósitos, cuando en realidad solo es una correlación o un sometimiento de todo al propósito único. No hay dualidad de principio, sino la unión del principio en todas las cosas. Ellas, las palabras yo soy, incluso pronuncian el principio exacto o la verdad exacta. Como ellas lo dicen, la exaltación del principio único le permite a este principio trabajar terminantemente en sí mismo. Nosotros tampoco vemos la dualidad de la naturaleza, y por lo tanto no la reconocemos. Como la dualidad no es reconocida, ésta se armoniza. 6. El verano y el invierno no son dos cosas, sino fases de una naturaleza. El invierno es tan esencial para el crecimiento de la vegetación como lo es el verano, y solo representan dos fases de un solo proceso.
Lo que nosotros llamamos mal contiene el germen del bien y, cuando se ve a través del mal para mirar el bien, la sensación del mal desaparece y solo queda la sensación de que todas las cosas están trabajando juntas para el bien. El mal aparente que rodea las condiciones de pobreza y dolor que son evitadas por los seres humanos se desvanecería si estas condiciones fueran afrontadas viendo el bien que hay dentro de ellas. Jesús enseñó que la ceguera no era un mal ni el resultado del mal, sino una oportunidad para mostrar la gloria de Dios. Un problema no es foráneo al principio de matemáticas, ni es un obstáculo para uno que desea convertirse en un matemático. El problema solo es una declaración de ciertas condiciones por medio de las cuales puede aplicarse el principio para producir un resultado deseado, y es un medio de crecimiento para el individuo que afronta el problema. Las condiciones en la vida que parecen opuestas a nuestro mayor bien solo son puntos de práctica que se presentan hasta que nosotros conseguimos esa fuerza de carácter para ver y manifestar solo la perfección del uno. Cuando nosotros vemos la vida de esta manera, todo lo desagradable se desvanece y, entonces todo se convierte en una especie de juego de práctica, en el cual nosotros vemos, vivimos, nos movemos, y tenemos nuestro ser para que el bien existente pueda manifestarse en nuestro propio carácter y en nuestro mundo. Entonces la naturaleza es armoniosa. Todo es armonía. Todo está trabajando bajo la influencia del propósito único. 7. Justo como la diferencia entre un acorde perfecto y la disonancia es aparente aún para el novato, así el individuo es capaz de saber, dentro de sí mismo, aquello que está en armonía con el principio universal, y aquello que está en desacuerdo con este principio. Cualquier condición que no sea armoniosa en la naturaleza del hombre, es evidencia de que el hombre no está en armonía con el orden natural de las cosas. Y el secreto para que él tenga un progreso perfecto, es que siempre se aproxime a toda condición de tal manera que él preserve su sensación de calma interior. Esto es imposible mientras exista cualquier sensación de separación que fluye a través de todas las cosas. La naturaleza del hombre está eternamente armonizada con el bien, ya que él es el Hijo de Dios, y Dios es bueno. Cuando el hombre está consciente de que lo bueno en él está buscando eterna e invariablemente manifestarse a sí mismo en todas las cosas y en su propia naturaleza, él está en armonía consigo mismo y con el principio de su ser. Al trabajar para descubrir el bien que está contenido en toda experiencia, el hombre está, de manera instantánea, en ese estado en donde aquello que parece ser malo para otros se convierte en la fuente de lo bueno que hay en él. 8. Claro que con la relación de los opuestos encontramos que nosotros llegamos a la misma actitud. Se dice que puede haber muchas manifestaciones opuestas, pero ellas no son contrarias a menos que el individuo permita la oposición. El individuo debe armonizar los opuestos en su propia actitud hacia ellos, ya que, en la realidad, los opuestos nunca están fuera de armonía. Al llegar a esa actitud en donde todo es armonía, nosotros vemos la relación armoniosa en todas las cosas así como en nosotros mismos. Esta se vuelve una sola actitud simple de completa armonía. Entonces no puede haber discordia. No puede haber discordia entre los opuestos, puesto que ellos tienen su relación perfecta el uno hacia el otro en el principio. 9. Muchos científicos, por medio de sus investigaciones hoy día, están haciendo la misma declaración: la única discordia que existe es con el humano o el individuo, y esa discordia es provocada por pensamientos discordantes.
Se dice hoy día que los americanos son los más discordantes en su pensamiento. Es bastante evidente que este hecho es ocasionado por las muchas actitudes de pensamiento que son sostenidas por las numerosas nacionalidades que están reunidas aquí. Estas nacionalidades todavía no han sido totalmente asimiladas. Sin embargo, se ha encontrado que el gran proceso de asimilación está avanzando rápidamente hoy día. 10. Después de todo, el axioma matemático de que solo las cosas que son iguales a la misma cosa son iguales entre sí, es la llave para toda la armonía. Solo puede establecerse alguna semblanza de armonía conforme las personas de América sean accionadas por un impulso común. Esto también es cierto para el mundo en general, tal y como es cierto para el individuo. Solo hay completa armonía cuando todas las fuerzas comprendidas en un solo organismo, o en muchos organismos, cobran vida por un solo impulso y se mueven en perfecta armonía hacia un objetivo dado. 11. No hay duda de que Jung, en su obra, tocó una nota muy profunda en la postura de la armonía en relación a todas las cosas cuando él relató su experiencia de entrar en una cueva. En muchas partes de la India la gente se retira a cuevas para poder quedarse en perfecto silencio y encontrar, de este modo, una conclusión definitiva sobre ciertos factores determinantes. En todo caso, en donde hay disponibilidad de estos reportes, es comprobado que cuando ellos van al lugar en donde están en perfecto silencio con las condiciones que están a su alrededor, ellos llegan a la mayor actividad de la vida. Ellos ven más allá debido a que ellos proyectan su visión más allá. Ellos ven por completo a través de lo material o lo físico hacia lo que ellos dicen que es esa condición perfecta en donde toda actividad es armoniosa. Entonces, eso lo cual ellos ven como universalmente verdadero, solo está relacionado con el mundo de las cosas. No es que el mundo esté sometido a lo espiritual, sino que solo está relacionado con su estado original. Entonces la perfección del mundo espiritual es manifestada de inmediato. Esa actividad trabaja perfectamente en un acuerdo armónico bajo la guía de esa gente. 12. En realidad, este es el mismo procedimiento que siguen todos los hombres en la aplicación de cualquier principio. En primer lugar es necesario dejar solas las formas externas a través de las cuales se expresa el principio, hasta que exista un discernimiento claro del movimiento del principio implicado. Entonces, este movimiento del principio es relacionado con la forma externa. Y así tenemos armonía y ritmo en la música, respuestas correctas a problemas, estructuras arquitectónicas perfectas, pinturas perfectas, y estatuas perfectas. Todas estas manifestaciones son ocasionadas por la habilidad del individuo de identificarse a él mismo con la realidad subyacente y, así, esta realidad se manifiesta, a través de la forma, con la misma belleza y armonía con la que es vista en el principio. 13. Ahora bien, esta misma gente les dirá que no es necesario que cada individuo se convierta en lo que ellos, esta gente, son, para entrar en esa relación armoniosa, sino que ésta puede ser originada en los caminos ordinarios de la vida. Esta gente adopta esa actitud a propósito, para saber qué es lo que sucede, para llegar a una conclusión definitiva. Después de alcanzar esa conclusión, esta gente es capaz de enseñar a otros, pero ellos no enseñan a otros a hacer las cosas como ellos las han hecho. Esta gente enseña que puede hacerse de manera práctica, que no es necesario pasar largos años meditando para originar esto,
porque ellos han encontrado un método más corto o un camino más fácil. Que en el mismo instante en que ustedes se queden en silencio, ustedes son uno con la armonía o el acuerdo universal. Así, ustedes ya comenzaron a progresar desde ese mismo momento. La actitud del pensamiento cambia del desorden a la armonía. El conflicto no es evidente. En consecuencia, ustedes han elevado la vibración de su cuerpo a la vibración en donde el conflicto no existe. 14. Si uno es capaz de lograr esa condición, todo puede, pero no necesita, tomar el camino largo y arduo. Una vez que un hecho es revelado, uno no necesita más que aceptar ese hecho. El pensamiento de los maestros es, nosotros hemos pasado por el proceso de hacer el descubrimiento, nosotros sabemos cuáles son los factores determinantes, y el resto de la humanidad no necesita hacer el descubrimiento por sí mismo, sino que puede aceptar lo que ya ha sido revelado. Por lo tanto, no es necesario que la masa se sienta en samadhi. Ellos lo expresan, declarando que uno quien se sienta en samadhi es capaz de enseñar a otros lo que él ha descubierto. Todos pueden pasar por la práctica de samadhi, si ellos así lo desean, aunque es innecesario debido a esta razón. Mediante la aceptación de las condiciones que han sido reveladas, esa aceptación ocasiona una cierta influencia niveladora, una cierta condición vivificadora en donde uno ve más fácilmente. Al iniciar o partir con el conocimiento revelado, uno se ajusta más fácilmente al silencio, a las condiciones y a los hechos armónicos alrededor de él. Por lo tanto, cuando él sigue las conclusiones de aquellos quienes han pasado por los pasos preliminares, él se mueve hacia adelante directamente hasta el estado de samadhi. Aquellos quienes han pasado este estado son los instructores o los mostradores del camino. Como ellos dicen, no es necesario seguir al instructor paso por paso, ya que ellos han despejado el camino. Ellos se han dado cuenta de la condición, que entonces se ha vuelto general, y la proyección ha abierto el camino para todos. 15. Esta es la verdad detrás de la expiación vicaria de Jesús. Jesús, fungiendo como el que muestra el camino, explicó que nosotros somos uno con el Padre, del mismo modo en que Él era uno con el Padre. Nosotros no tenemos que pelear nuestro camino de regreso a este estado, puesto que Él reveló que este estado era un hecho establecido. Nuestro trabajo solo es asumir como siendo verdadero lo que Jesús probó que es verdadero. Nosotros no tenemos que probar que la suma de todos los ángulos de un triángulo es igual a dos ángulos rectos, después de que esto ya ha sido probado una vez. Tratándose de un hecho revelado, todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Si eso no fuera cierto, cada uno tendría que probar para sí mismo todo movimiento de matemáticas, mecánica, arte, etc. Pero, cuando otros han probado estas cosas, nosotros entramos en forma vicaria en sus labores, empezamos en donde ellos se quedaron, y procedemos a la siguiente condición bajo ese principio. 16. Entre más grande sea el grupo o el número de personas en un grupo, mayor será la influencia. Entre más grande sea la influencia, el ímpetu siempre será más grande. Por lo tanto, se dice que si un grupo de 100 se sentara en samadhi, o completo silencio, la influencia creada sería suficiente para miles. Por lo tanto, miles serían elevados a una mayor iluminación por esos 100. 17. Aquí es donde los yogis desempeñan una parte muy vital. Ellos entregan una cierta porción de sus vidas, a propósito, para extender esa influencia.
especialmente la influencia para la perfección del cuerpo. Y, con frecuencia, se dice que no es necesario que toda la gente pase por el sistema de yoga para perfeccionar el cuerpo, porque ellos ya han pasado y han hecho esa perfección posible para todos. Eso es lo que fue expresado cuando Jesús dio su vida en la cruz. Ellos, así como Jesús, sabían que ellos no estaban entregando sus vidas. Ellos estaban dando esa cierta porción a una expresión mayor para que todos pudieran ver y seguir. Ellos se convirtieron en los mostradores del camino o los profesores. Por lo tanto, la gente que podía progresar avanzaría más y con zancadas más grandes. 18. Estas son las razones por las que se dice que no es necesario pasar por todas las muchas etapas del yoga. Muchos logran estos pasos solo en unas cuantas horas, porque un ímpetu adicional es proporcionado por aquellos quienes han dado un mayor tiempo al servicio y un mayor ímpetu a ese servicio. Existen ciertos grupos selectos que están trabajando por esa línea todo el tiempo. Esa influencia puede ser recogida, ya que está irradiada desde los diferentes grupos, y desde los diferentes centros, todo el tiempo. 19. Esta influencia es captada en el plano espiritual, tal y como la música de la radio es captada en el plano eléctrico. Pero así como la música de la radio, proveniente del plano eléctrico, es oída y sentida en los planos mental y material, así es como se manifiestan estas influencias espirituales en todos los planos que están abajo, ya que el plano espiritual lo incluye todo. Todo es un plano espiritual, un solo plano universal trabajando en perfecta armonía consigo mismo, cuando el individuo despierta para verlo como verdaderamente es. El contacto no se hace al buscar a los maestros o sus influencias. El contacto es hecho, buscando el plano del pensamiento armónico y de la influencia espiritual que impregna todo tiempo y espacio y en el cual trabajan los maestros. 20. Aparentemente una línea puede tener dos opuestos, pero junten estos opuestos y ustedes tienen un círculo, y los opuestos han desaparecido. Extiendan este círculo, y ustedes tienen una esfera perfecta, la cual es una relación completa y sincronizada de todos los elementos. Como lo dice Millikan, lo cósmico se convierte en el globo. Entonces ustedes han completado el círculo en toda manera, y han producido una unidad perfecta. El punto se convierte en la línea se convierte en el círculo se convierte en el globo. Esto es cierto de toda línea de pensamiento y por medio del proceso continuo de relacionar todas las cosas con el uno, en vez de separarlo todo. El punto de unidad o de ser uno es establecido. Esto es dirigir la mira, la intención y el conato a un solo punto. 21. Cuando el individuo consigue la concentración en el pensamiento, el individuo entra en la condición de samadhi, y ahí es donde él empieza a lograr. Él llega al estado en donde es capaz de dirigir la mira, la intención y el conato a un solo punto. 22. Sin embargo, debe ser recordado que esta concentración o dirigir la mira, la intención y el conato a un solo punto, es un estado expandido de la mente y no un estado contraído. Este estado llega por medio del principio de relacionar todas las cosas, en vez de llegar por medio de la idea errónea de excluir cualquier cosa. Estar en samadhi le permite al individuo ver directamente hacia el todo, la verdad, o el principio. 23. Esto elimina lo que el mundo occidental enseña sobre las mentes consciente e inconsciente.
En realidad solo existe una sola mente, y a esa la podríamos llamar la superconciencia. Ahí es donde ustedes llevan el consciente y el inconsciente a un acuerdo o a una armonía. Entonces ustedes son conscientes del todo universal. Esto es una conciencia completa. Entonces no existe división alguna y, si nosotros no hacemos una división, estamos en un acuerdo consciente completo. 24. La división de la mente en la conciencia, la inconsciencia y así sucesivamente, primero fue propuesto como una asistencia en la enseñanza. Pero ahora lo contrario es cierto. Al pensar y trabajar en términos de una sola mente, nosotros podremos entender mejor la mente y progresar de manera consciente en el desdoblamiento espiritual. Las divisiones fueron una parte de la enseñanza del simbolismo que ya ha caducado. Esto pudo haber sido una clasificación necesaria en esa etapa, pero ahora la humanidad se ha abierto el paso por completo, a través del simbolismo. Nosotros estamos aceptando lo completo de todos los símbolos. Al convertirnos en uno con esa actitud única de pensamiento, ahí es donde nosotros empezamos a lograr. 25. Yo he hablado con hombres que tienen grandes logros en su haber, y encuentro que la mayoría de ellos trabajan con la unimente, con la conciencia de que todo siempre está aquí y de que siempre está presente. Esta ha sido la actitud de ellos. Esa misma actitud está surgiendo en forma tan dominante en la actualidad que nosotros encontraremos que esta va a cambiar todo nuestro sistema económico. Si nosotros pudiéramos ser totalmente uno con esa mente, no habría objetivos opuestos. El consumo de energía sería menor en un 90%. Esa energía está siendo utilizada de manera rápida e incrementada para objetivos más altos y más grandes, en lugar de ser disipada en esfuerzos para quitarle a la otra persona lo que ella necesita para sí misma. Los verdaderamente grandes nunca tienen que salir y quitarle a la otra persona para poder producir. Para ellos, todo lo que está aquí les pertenece, y ellos son libres de usar aquello a lo cual les pertenece. Para el instructor. Párrafos 1 y 2. Todo principio con el cual tratamos, comienza con una premisa definitiva. Y solo mediante la adherencia a esta premisa básica, es como cualquier estructura es posible. La razón por la que la vida del hombre aparentemente ha decaído, es que él ha hecho caso omiso del hecho básico de la vida. Este hecho básico de la vida es que el sistema entero del universo es una sola unidad y que el hombre es una parte integral de este sistema. Él no está separado de este sistema en sentido alguno. Y solo su noción de que él es un ser aislado, es lo que le ha hecho perder su lugar y su autoridad legítimos. Párrafos 3 y 4. En estos párrafos se puede señalar claramente tal y como se desarrolló la sensación de dualidad y, por lo tanto, nosotros podemos aprender cómo puede ser superada. Párrafos 5 y 6. El yo en el individuo es el primer movimiento de su naturaleza, el punto central de su identidad. Soy es eso que encarna o que abraza el yo identidad individual, lo que sea que éste envuelva. El yo es una aserción positiva. Y el soy es el elemento calificativo. Yo es el principio masculino. Y soy es el principio femenino. El soy trae a la existencia lo que sea que el yo, abrace o conciba. El soy debe volverse inmaculado en su poder abrazador, si el hombre va a manifestar aquello a lo cual está en espíritu. El verdadero uso de estas palabras es, yo, el cual es mi identidad en espíritu.
Soy aquello a lo cual abraza o encarna todo lo que está en Dios. Yo soy ese yo soy, el cual es la corporificación de Dios. Realmente yo nunca puedo ser nada sino eso lo cual es en espíritu. Yo soy ese yo soy, y aparte de mí no hay ningún otro. Párrafos 7 y 8. Dan una oportunidad maravillosa para mostrar la necesidad y la ventaja de armonizar completamente todo. Por supuesto que es imposible armonizar todo con su propio pensamiento y noción, pero por lo menos podemos reconocer que si una cosa tiene ser, esta cosa debe contener los elementos del todo en algún grado. Al ver esta cosa en relación al todo y armonizar esta cosa con el todo, por lo menos nos escapamos de la discordia que surge en nuestra propia naturaleza, y por lo tanto nos preservamos a nosotros mismos en nuestra verdadera relación. Dios se mueve de una manera misteriosa y aunque no veamos exactamente cómo están trabajando todas las cosas en máxima armonía con el propósito universal, no se requiere un gran esfuerzo de la imaginación para admitir que así debe ser debido a la naturaleza misma de Dios. Párrafo 9. No hay discordia en el orden natural del universo. Toda discordia es nuestra reacción a aquello a lo cual nosotros imaginamos que está mal o que se encuentra fuera de su lugar legítimo. Solamente al grado en que nosotros desentonamos con las cosas como ellas de hecho son, es como hay discordia en nuestra propia naturaleza. La discordia no existe sin nuestra propia naturaleza, sino que está dentro de ella. Para prevenir esta discordia, nosotros debemos armonizarnos con la realidad espiritual que se encuentra detrás de todas las apariencias. El pensamiento mixto de América solamente es simbólico del pensamiento mixto de la mente individual americana. Y todo será armonizado, conforme progresemos hacia una meta común. Párrafo 10. Ilustrativo del párrafo 9. Párrafos 11 y 12. Muestran de una manera clara cómo puede establecerse la armonía. Todos los que logran, dejan en paz el pensar y el quehacer del mundo, y se preocupan ellos mismos por lo que debe ser hecho. Párrafos 13, 14 y 15. Señalan claramente el atajo hacia el logro espiritual. Y deben ser aclarados lo suficiente, para liberar al estudiante individual para siempre de la idea de que él debe superar muchas cosas antes de que él pueda alcanzar su legado espiritual. El estudiante debe aceptar su legado espiritual como éste ha sido revelado por todo profesor iluminado desde el principio de los tiempos. Y este estado iluminado es en sí mismo la superación. Párrafos 16 y 17. Dan una excelente oportunidad para señalar el valor de la meditación individual y de grupo en las cosas espirituales. Esta es la verdadera base de cualquier movimiento central o de clases, y descuidarla es perder de vista la fuerza más potente en la construcción de un ministerio espiritual y un poder individual para lograr las tareas de la vida cotidiana. Párrafos 18 y 19. Son ilustrativos de los mismos hechos expuestos en los párrafos 13, 14 y 15. Párrafos 20 y 21. Ilustran el principio de armonización, y pueden ser ejemplificados provechosamente. Párrafo 22. Este párrafo debe liberar al estudiante para siempre de la idea de que la concentración es un estado de fijeza mental o que es enfocar la mente en pensamientos, ideas, imágenes, u objetos. La concentración es ese estado expandido de la mente que es necesario para alojar la unidad de todas las cosas, más que un intento de excluir algo del pensamiento. Es un proceso de relacionar todas las cosas con la fuente. Párrafos 23 y 24.
La así llamada mente inconsciente, solo es una fase de mente reaccionaria al pensamiento intelectual que ha aislado a la persona de la actividad natural del pensamiento universal. No hay contracorrientes en un río, a menos que el flujo de corriente directa sea estorbado de alguna manera, y no hay una así llamada mente inconsciente cuando la corriente de pensamiento iluminado es ininterrumpida. Cuando uno está en la corriente de la vida, tal y como están las cosas, solo hay una conciencia radiante de la realidad. Párrafo 25. Este párrafo es ilustrativo y puede ser tratado con más detalle de acuerdo al conocimiento del instructor.